Rafa Sarmiento. ¿Ustedes son primos? No, él es mi sobrino, de De hecho, segundo. Rafa Sarmiento es hijo de uno de mis primos más queridos, con quien me reunía yo antes que contigo para ir de antros. Eso me parece muy No bien. hablemos más de eso, por favor. Bueno, porque yo creo que a todo el mundo le daría curiosidad saber. ¿Y los Sarmiento qué onda? Sí. Bueno, pero Rafa Sarmiento, déjenme decirles eso, hoy en día se podría emplear una frase hecha con uno de los más respetados y prestigiosos críticos de cine, además de músico y periodista. Pero yo diría que es, aparte de eso, de sus capacidades, el más brillante y el más apasionado de los críticos de cine que hay en este país y te apreciamos mucho que estés hoy con Estoy muy nosotros. chiveado con esa introducción. Yo voy a añadir un adjetivo, el más divertido de todos. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer para mí, de verdad. estar Rafa, aquí. vimos la entrega de los Sí. Óscares. Tú fuiste finalmente el conductor, el anfitrión en la transmisión de TNT, Para de toda TNT, Latinoamérica. para toda Latinoamérica. Ujú. Estoy muy consciente de lo Sí. que hace Rafa. Pero a ver, cuéntanos un poquito. En primer lugar, el ambiente de Estados Unidos está muy cargado. Sí. Desde el año pasado que empezó a ganar González Iñárritu Óscares. Y antes Cuarón. Bueno, pero Donald Trump, me acuerdo que hizo declaraciones diciendo cómo es posible que este mexicano se esté parando a cada rato, se va a llevar todo el oro, eso fue lo que dijo. Ahí empezó todo. Sí. El desprestigio comenzó ahí con la entrega del yo Oscar. no he oído que la película sea tan buena, dijo, ¿no? Bueno, a ver. Y de ahí fue a no hagan negocios con los mexicanos, Bueno, etcétera. ahora vamos con la película, Sí. con esta, bueno, finalmente vimos el año pasado Birdman, ahora vemos El Renacido, Así The es. Revenant. Cuéntanos, ¿realmente es un nuevo cine mexicano? ¿Realmente estamos viendo a unos mexicanos que huyeron de México y que están haciendo cine en Hollywood? Cuéntanos qué está pasando. Es un fenómeno diferente. Llevamos 3 años de películas mexicanas que ganan en la mejor dirección, 3 años la mejor fotografía, 2 años la mejor película. Así es. Mira, yo no hablaría de cine mexicano, honestamente. Y simple y sencillamente porque las producciones son norteamericanas. En el caso de Cuarón es incluso una producción, ni siquiera es una producción independiente, es una producción de un gran estudio que fue Warner Brothers, quien les puso 140, 160 millones de dólares, desarrollaron tecnología, se tardaron 7 años Para en hacer hacer esa Gravity. película. Exactamente. Evidentemente en el país no hay un interés en general por la cultura, llámese letras, cine, etcétera. No hay muchos incentivos. Tenemos nuestros institutos y demás, pero no estamos al nivel, por ejemplo, de Argentina. Argentina tiene una nominación al Oscar menos que nosotros, pero Argentina tiene 2 Óscares ganados y al final del día Argentina es el país de América Latina que más libros imprime, que más libros consume per cápita, etcétera, y pues que ha estado continuamente, al menos en la última década, en estas ¿Pero instancias. porque en esos países se considera la cultura y particularmente al cine como un asunto de Estado? Absolutamente. Estratégico? Hay un apoyo a la cultura grande, o sea, hay presupuestos importantes. Y otra cosa que creo que quizá es una de nuestras grandes flaquezas, los argentinos están recurriendo mucho a la coproducción. Y creo que ese es el futuro de una cinematografía como la mexicana o como la latinoamericana en general o como la europea. Teníamos, este año en película extranjera, la película francesa, era una película hablada en turco, dirigida por una chica turca, en una historia que sucedía al norte de Turquía, pero iba en representación de Francia, porque fue el país que más dinero puso para hacer esta película. Y es una película turca realmente. El año pasado que Relatos Salvajes estuvo nominada, Relatos Salvajes es una coproducción entre México y España. Y tenemos el caso, por ejemplo, del Laberinto del Fauno, también es un caso de coproducción. Del Toro. Exactamente. Este año, Colombia, la película era coproducción, Colombia, Venezuela, Argentina. No estamos haciendo sinergia y invitando a otros países como España, que hay un poco más de dinero, un poco más de apoyos a este tipo de cosas. Y creo que es una de nuestras grandes flaquezas como cine, como institución. Ahora, de lo que no cabe duda es que llega una pandilla de mexicanos. Sí. Primero es Guillermo del Toro y después llega González Iñárritu o Cuarón y tienen la calidad para hacer cine de Hollywood Cierto. a nivel internacional. Llegan bien preparados, llegan a hacer cine además de innovación y lo hacen bien. De eso Sí. no hay ninguna duda. Tenían la capacidad para globalizarse. Absolutamente. Y también, bueno, esto responde a los circuitos a los que se han apegado. Amores Perros comenzó en Cannes, de Cannes se fueron a
toda la parte de festivales, Venecia, San Sebastián, Nueva York, etcétera. O sea, que Y esta parte también es importante. es muy importante tener este tipo de exposición. De Muy expertos importante. que te promuevan. Exactamente. Y ahora que decías estos nombres, yo también incluiría, por ejemplo, a Eugenio Caballero, que ganó un Oscar, Sí. o inclusive, digo, lo de Lubeski es histórico y es una Lubeski, proeza absurda. 3 años 3 años consecutivos, nunca nadie lo ha logrado. John Toll había sido el único fotógrafo que tenía 2 Óscares seguidos, 94, 95, algo así, Legends of the Fall y... No me acuerdo la otra, Eres pero un bueno, prodigio de memoria, pero está tuvo bien. 2, ya son demasiados datos. Tuvo 2 Óscares seguidos, hasta ahora llega Lubeski. Antes de Lubeski hay otro mexicano que ganó la categoría, que fue Prieto. Lo hizo justamente con Guillermo del Toro en El laberinto del fauno. Un año antes de que Lubeski ganara en Gravity, gana Claudio Miranda, el chileno. Entonces, es una categoría en la que en general ganan los británicos. Está dominada por los quiero británicos. abundar pero- en algo que planteaba Sergio Sí. de alguna manera. ¿Por qué, cómo se explica esta ola de mexicanidad, digamos, en Hollywood? Este grupo compacto, fuerte de mexicanos, estos 3 grandes directores, más Lubeski, Prieto, en fin, ¿cómo se explica? Porque es uno de esos fenómenos de casualidad o de causalidad, óyeme. Yo creo que un sano balance entre las dos cosas. O sea, esto es causal porque sí y se casual. ayudan entre ellos, sí Por se han supuesto. apoyado. No, sí. pero por Sobre todo supuesto Guillermo que del sí. Toro fue instrumental para que todos los demás llegaran a Hollywood. Seguro. Y creo que Guillermo debe tener cierta presión ahora, ¿no? Ajá, Porque claro. Es el único que le falta. ya después de Cuarón y después de lo del negro, etcétera. Pero vuelvo al mismo punto, coproducción. O sea, todas estas películas que los pusieron en ese radar son coproducciones. Y están viendo las capacidades que tienen y eso los lleva a otros proyectos. Por ponerles un ejemplo cualquiera de lo que estoy diciendo. Cuando hacen Y tu mamá también, la producción de Harry Potter ve la película y dice, Cuarón es excelente para dirigir el siguiente episodio Fíjate nada más. de Harry Potter. ¿Por qué? Porque lidia con los adolescentes, lidia con las emociones por las que pasan personajes justo a esa edad. Ya sé que no tienen nada que ver una trama con la otra, pero Qué bueno. Y tu mamá también Qué aleccionador llevó lo que nos estás a diciendo. Cuarón a hacer Harry Potter. Hace Harry Potter, se queda en Londres. Hace Children of Men. Children of Niños, Hace Children of Men con Michael Caine, lo nominan al Oscar. Se queda y se instala en Londres. Justamente por Harry Potter conoce a David Heyman, productor de Harry Potter y productor de Gravity. Entonces, es una causalidad. Y sí es una linda casualidad también cómo han ido pues acaparando reflectores a base de capacidades. ¿no? Sería El muy trabajo. quimérico pensar en que pudiéramos regresar de vez en cuando a alguno de ellos y hacer una película mexicana aquí con ellos. Tendría que ser algo muy potente. A ver, ojo, Coproducción, ándale, está bien. no solo coproducción. Pero que es un tema mexicano, no sé. Guillermo del Toro decía, a mí me gusta filmar en Hollywood, hacer estas grandes producciones, etcétera, porque también me dan el suficiente dinero y me compran tiempo para entonces hacer lo que a mí me da la gana. Y eres productor de muchas películas que no ha dirigido. Muchas películas, produce y bueno, y dirige también lo que él va escogiendo. Por ponerte un ejemplo cualquiera, hizo El Espinazo del Diablo, después hizo Hellboy, compró tiempo y dinero y con eso hizo El laberinto del Que fauno. no son películas, de hecho, muy comerciales. ¿Qué tiene Lubeski que tanto le llama la atención a los fotógrafos? Que son en el caso de la cinematografía, quienes votan son especialistas, son otros Absolutamente, fotógrafos. el propio gremio. Sí, ¿qué tiene Lubeski que le han dado 3 Óscares consecutivos, cosa que era absolutamente impensable? Es bien curiosa la pregunta que hace Sergio, porque ni siquiera podría decirte de un específico que tenga, porque en los 3 años han sido cosas completamente y diferentes, totalmente diferentes, ejercicios muy diferentes, y creo que ahí está justamente el valor de Lubeski. En el primer año con Gravity diseñaron una cámara especial. Intentaron evadir a toda costa la pantalla verde porque a Lubeski no le gustaba el reflejo que hacía en la piel. Fíjate nada más a qué grado de sofisticación, ¿no? El croma, lo que le llamamos el croma. Exactamente. aquí, sí. Lubeski no solo es un fotógrafo, o sea, no es solamente el emplazamiento
el movimiento, el foco, etcétera. También es un gran iluminador y concibe la escena Gravity completa. es una película muy iluminada Coreográfica, y en sí. cambio The Revenant, El Renacido, es una película acuerdo. Casi de oscura. tonos, sí, de tonos azules De grises. acuerdo. Y bueno, y en medio está Birdman, que era una película en un plano secuencia. El mérito no es nada más cómo unir que parezca un plano secuencia, sino trabajar en 360 grados. ¿Cómo diablos iluminas? Y trabajas en espacios tan reducidos y en 360 grados. Esa era la proeza y por eso ganó el Oscar. 3 años consecutivos con 3 ejercicios muy diferentes y muy innovadores. Este año con The Revenant, bueno, lo dijimos ahí en la transmisión de TNT y demás, filmaban 3 horas al día. 3 horas al día. El resto era emplazamiento, bloqueo, ensayo, etcétera. Por la luz. Querían una luz específica, que era la luz que tenían de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Se acabó. Nada más. Nada más. No era la primera vez que trabajaba con pura luz natural. Ya lo había hecho antes. Pero en ciertas secuencias, no toda una película. Entonces, Algo más, Rafa, que creas tú que es importante destacar, una pincelada, algo que no te hayamos preguntado sobre este momentum que están viviendo los grandes directores Sí. mexicanos en Hollywood. Y bueno, Lubezki también. hay muchas lecturas. Además de los mexicanos, la presencia latinoamericana este año fue espectacular. Los chilenos ganan, si bien ya habían ganado algo con Claudio Miranda, bueno, como producción local, los chilenos ganan cortometraje animado, una película además espectacular. Contra Pixar. Ni más ni menos, había también una película en la categoría de largo animado, contra Pixar una vez, ahí sí no pudieron, brasileña. Teníamos la película colombiana, por primera vez en la historia una cinta colombiana es nominada en la categoría Mejor Película Extranjera, quitó a los argentinos, quitó a los alemanes. Labyrinth of Lies era una película que yo aseguraba que iba a estar, no llegó. El talento en la región está. Se crearon los premios Platino incluso, que celebran la cinematografía iberoamericana, porque es momento también de reconocernos entre nosotros mismos y de decir, si empezamos a sumar esfuerzos y empezamos a voltear a otros países que quizá tengan un poco más de recursos, vamos a levantar la cinematografía. 600 millas, la cinta mexicana que fue remitida ante la Academia este año, de Gabriel Ripstein. No era una mala película. No era una mala película, pero era una película chica. Y cuando ves el resto de las contendientes, nos damos cuenta que pues quizá no tenemos mucho con qué competir en un circuito tan importante como este, y somos un país de 120 y tantos millones de pelados, con una riqueza infinita, pero, de nuevo, pues es que tampoco hay mucho presupuesto, ni mucho apoyo, ni mucha difusión. El año pasado querían cortar los fondos al CCC, y justo un chico del CCC sale nominado en Mejor Corto Documental. Era irónico. Absurdo. Devolvieron los fondos. Bueno, muy bien. Dijeron, Rafa, no lo cortemos, pero bueno. Nos tenemos que ir. Sí. Gracias, Rafa Sarmiento. Al contrario, usted.